Buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la investigación holística siguiendo el punto de vista de Jacqueline Hurtado con el proyecto de investigación holístico. Para empezar un poco vamos a definir qué es la holística o el holos. La holística es un sistema, sí, que viene del término holos, que este término etimológicamente proviene del griego, que significa todo, pero el todo lo vamos a analizar desde unas características diferentes, como un sistema de múltiples interacciones, ¿sí? En el cual este sistema lo vamos a ver no por partes, sino vamos a ver todas estas partes, pero analizándolas sistemáticamente. Por ende, al extraer una parte, no podemos llegar o no se puede llegar a conclusiones a futuro. ¿Por qué? Porque si no, este tipo de investigaciones estaría viciado. De acuerdo con Jacqueline Hurtado, vemos que la comprensión del todo significa la comprensión de ciertos paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de definiciones, ¿sí? O un conjunto de situaciones por los cuales se puede o se estima como una teoría, es decir, como algo que puede ser comprobable y que se utiliza dentro de cierta actividad. Por lo tanto, las investigaciones generalmente tienen este perspectiva de paradigma. Ahora bien, para realizar una investigación constante, es necesario resaltar o preguntarnos o hacernos las preguntas pertinentes, como el qué de la investigación, para qué, cuándo, cómo, ¿sí? Entonces, el qué responde a lo que yo quiero investigar, es decir, el objeto por el cual está dirigido. El para qué es la justificación, por qué lo quiero hacer, que generalmente tiene que ser para resolver un problema o para comprobar algo que no esté. El cuándo es en el tiempo, en un periodo de tiempo determinado, porque el investigador lo tiene que realizar y programarse. Eso se llama una programación o planificación, que va a depender también del tipo de investigación que usted vaya a realizar. El cómo son los métodos, y ese cómo y esos métodos también van a depender específicamente de cada tipo de investigación. Y el dónde es como decir el objeto, no, el objeto no, el dónde se va a realizar, o sea, en un territorio determinado, o si se va a buscar información por personas de grupos de estudio, una muestra, una población, ¿sí? Entonces de la población sacamos una muestra y de allí es donde vamos a obtener la información. Entonces, todas estas preguntas tienen que ser contestadas desde un inicio para poder tener una planificación clara de lo que se quiere realizar, ¿sí? Ahora bien, para poder realizar esta investigación, y una vez contestadas todas estas preguntas, es necesario llegar a conocer el recorrido que tiene que lograr el investigador para poder desarrollar su investigación. Y siguiendo el tema del sistema holístico, vamos a revisar lo que nos tenemos como el holipraxis de la investigación, que lo tenemos aquí, si se aprecia, ¿no? Este holipraxis de la investigación es un conjunto de recorrido, ¿sí?, que tiene que llevar el investigador para poder determinar los objetivos que éste se vaya a plantear, de los cuales obviamente vamos a tener investigaciones un poco más sencillas a investigaciones más complejas, y así de desarrollar cada una. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, para iniciar, que está en la base de nuestra espiral, a la investigación exploratoria. ¿Y qué quiere decir esta investigación exploratoria?
En esta, como su palabra lo indica, se va a explorar un terreno desconocido para el investigador. En este caso voy a hacer referencia a yo como investigador. Entonces, en un sistema exploratorio, lo que yo quiero conocer es algo que es desconocido para mí. Y puede ser o lo puedo utilizar con diferentes métodos, tanto documentales como de campo, para poder conocer algo que yo no conozco desde una perspectiva muy subjetiva. Es decir, yo mismo planteo los objetivos, lo que quiero lograr para conocer, y se explica de una manera un poco más, a decirlo de alguna forma, dinámica, familiarizándonos así con un tema que en un principio es desconocido y complejo, para explicarlo de una forma más fácil. Tenemos también investigaciones descriptivas, y como su nombre también lo indica, es describir una situación. Cuando describimos, no se necesita una información grande, ¿sí? Sino, y a grande me refiero en el sentido de buscar o realizar un arduo trabajo, tanto comprobable, es decir, que un experimento. Por ejemplo, yo tengo dos variables y una la someto a un control y la otra a un experimento para comprobar algo. No. Aquí no se necesita este tipo de información, sino que se va a describir con base a antecedentes o a informaciones que el mismo investigador haga de manera directa, pero solo para describir una situación. Generalmente este tipo de estudios son histográficos, topográficos. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que no se necesita trabajo de comprobación, sino simplemente información para describir determinada situación. Asimismo, una investigación descriptiva puede ser también comparativa, en donde se va a buscar información semejante de entre dos puntos de vista completamente diferentes, o que en un principio el investigador considera que son diferentes. Por ejemplo, en una investigación de legislatura, generalmente se busca comparar la legislación entre un estado, por ejemplo vamos a colocar Venezuela, y entre el Reino Español, para poder determinar las diferencias que caracterizan y si se encuentran en estado de atraso, indefensión de derechos, entre otros. De igual forma, tenemos la investigación analítica, que como su nombre lo indica, consiste en analizar dicha información, y analizar en el sentido de generar un punto crítico o un pensamiento crítico en base a argumentos que ya han sucedido anteriormente, ¿sí? Generalmente, criticar o hacer un punto crítico se puede hacer desde muchos puntos de vista, y de investigaciones de tipo de teatro, histográficas, incluso legislativas, de derecho, y todas las investigaciones de por sí tienen una parte analítica, porque es el punto de vista que hace el investigador luego de analizar toda la información obtenida. Las investigaciones explicativas ya van subiendo al nivel y, como su nombre lo indica, tratan de explicar un hecho que pasa en la realidad, pero a través de algún experimento. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los experimentos de las teorías de Isaac Newton, teorías de la física, de la química, ¿sí? Subiendo un poco más, tenemos las investigaciones de tipo predictivas, y como su nombre lo indica, viene de predecir, para tratar de demostrar que puede suceder algo en un futuro cercano. Asimismo, tenemos la investigación científica como tal, pero que su nombre es investigación confirmativa, y es la que venimos hablando desde el principio. Se tienen una hipótesis, se plantea un hecho, se contienen varias variables, se tiene un grupo de control, un grupo de estudio en donde se van a someter o no a dichas variables, para poder así obtener una conclusión veraz, sólida, que puesto que esto es un experimento comprobado, por eso se llama confirmatorio, porque confirma una hipótesis propuesta. Por último, tenemos la de tipo evaluativa, y consiste en evaluar un todo, generalmente que sea por un programa que se busque o que se necesite o que se esté aplicando, y se evalúa su funcionamiento. Muchas gracias, este objetivo fue de la materia
de métodos de la especialidad de Derechos Humanos. Se me olvidaba, ¿quién les habló? Luis Raúl Márquez.